Bueno, muy bien, bienvenidos a la segunda clase virtual y que va a versar sobre derivabilidad. Vamos a hacer ejercicios de la EBAU. El primero de ellos es el siguiente, dice apartado A, dada la función f de x, que es igual a x, si x es mayor que 0, y x cuadrado más a por x, si x es menor o igual que 0, dice calcular a para que f sea derivable en x igual a 0. Calcular a para que f sea derivable en x igual a 0. Bueno, el apartado B no tiene nada que ver, lo hacemos después. Bueno, pues vamos a empezar a resolver este ejercicio. Bueno, en principio diríamos, vale, esto para que sea derivable tiene que ser continua, porque nosotros demostramos en primero, ya se ha dicho en clase, que la continuidad implica la derivabilidad. Si una función es continua, la función es derivable, pero si no es derivable, no es continua. No, esto está mal, esto es al revés, ¿vale? Justo al revés. La derivabilidad implica la continuidad. Bueno, voy a poner bien. Bueno, ya está. Si no es continua, entonces no es derivable. Es decir, para que una función sea derivable, tiene que ser continua. Primero tenemos que buscar, para que una función sea derivable, primero, siempre que sean problemas de derivabilidad, hay que mirar primero la continuidad. Porque si no es continua, no es derivable. Es decir, si la función es discontinua, entonces no es una función derivable. Puede ocurrir que las derivadas laterales sean iguales, pero eso no implica que la función sea derivable. Eso lo veremos después, al final del ejercicio. Entonces, comenzamos el ejercicio estudiando la continuidad. Aquí que tenemos un polinomio y aquí que tenemos otro polinomio. Bueno, pues en principio habría que estudiar la continuidad. Bien, ambas funciones son polinómicas, es una función, esto hay que escribirlo, es una función polinómica a trozos, luego es continua y derivable en todo su dominio, en todo su dominio, donde en menos infinito 0, por ser x, y también en 0 infinito por ser una parábola. Y vamos a ver para x igual a 0 qué es lo que ocurre. Entonces, para que una función sea continua, por un lado, la continuidad tenemos que estudiar f de 0, f de 0 más y f de 0 menos. Y a ver qué ocurre. Si tienen que ser los tres iguales. Para que la función exista el límite cuando x tiende a 0, este y este tienen que ser iguales. Con esto lo que garantizamos es que existe el límite cuando x tiende a 0 de la función en x. Y además tendría que ser igual a este otro. Con este otro lo que garantizaríamos es que, si los tres fuesen iguales, que f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y esto equivale a que f es continua en x igual a 0. Es lo que queremos demostrar. Bueno, pues para ello lo que hacemos es calcular los límites estos que tenemos aquí. Estos son los límites por la derecha y este es el límite por la izquierda. Y el valor de la función en el 0. Bien, ¿cuánto vale el valor de la función en el 0? Si x es igual a 0, sería x cuadrado más a por x, 0 al cuadrado, más a por 0, total, 0. ¿Cuánto vale la función en el 0 más? Es decir, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 más de la función? Cuando x es mayor que 0, x. Sería la parte de x. Bueno, pues esto es
0. ¿Cuánto vale la función cuando me acerco por la izquierda? Límite cuando x tiende a 0 menos de x al cuadrado más a por x. También vale 0. Luego, los tres son iguales. El límite este existe y vale 0. Y además, esto vale 0 y f de 0 vale 0. Luego la función sí que es continua. Pues entonces ahora podemos pasar a estudiar la derivabilidad. Si esto no ocurriera, ya podríamos decir, es que la función no es continua, pues entonces no es derivable. ¿De acuerdo? Independientemente de lo que valga a, la función es continua en el punto x igual a 0 y por lo tanto en todo f. Aquí habría que decir, pues algo así como luego f es continua en todo R. ¿Por qué en todo R? Porque lo es en el 0 y en el resto de los puntos. Bien, el siguiente paso que habría que mirar aquí sería la derivabilidad. Bueno, pues derivabilidad. Esto lo vimos en realidad en primero. Para que una función sea derivable tiene que ser continua y aquí tendríamos que estudiar los límites laterales. F en el 0 menos, f de 0 menos, f, la derivada en el 0 menos y la derivada en el 0 más. Y habría que ver que estas dos derivadas son iguales. ¿Cuánto vale la derivada en el 0 menos? ¿Cuánto vale la derivada de la función cuando x es menor que 0? Pues 2x, bueno, vamos a poner la forma, x cuadrado más a por x, en x igual a 0. La derivada de eso. Eso es 2x más a, hay que saber derivar, cuando x tiende a 0. Y esto es 2 por 0, 0 más a. ¿Y cuánto vale la función derivada en el x mayor que 0? Pues es la derivada de x. La derivada de x cuando x vale 0, es decir, 1. Entonces los dos tienen que ser iguales. De aquí se deduce que a tiene que ser igual a 1. Y con esto estaría acabado el ejercicio. Bien, vamos a hacer algún comentario sobre qué puede ocurrir aquí con esto. Esta es una función que si la representásemos sería para x mayor que 0 es igual a x, o sea, sería igual a x. Y para x menor o igual que 0, con a igual a 1, sería x cuadrado más x, ¿no? Esto es una parábola y tiene que ser continua. Además, viene positiva, pues será una cosa así. No puede ser de otra forma. Vamos a ver. Este es un cálculo que no pide el ejercicio, Pero vamos a ver. X cuadrado igual a x cuadrado más x. ¿Cómo podríamos representarlo? Podemos usar derivadas. Bueno, el vértice, x del vértice es menos b partido de 2a. Menos 1 partido por 2, menos 1 medio andaría por aquí, vamos a por ahí. Y la y del vértice, la imagen de esto, ¿no? La y del vértice sería menos 1 medio al cuadrado, sería 1/4, menos 1 medio, es decir, menos 1/4. O sea que vendría una cosa por aquí vendría el vértice y es una parábola, bueno, un poco más así, que además se engancha aquí. Entonces se engancha con esa tangente y ahora pues vendrá, bueno, esto es un poco de arte aquí. Esto es una parábola, ¿vale? Bueno, pues la función sería una cosa así. Bueno, lo he intentado poner más bonito, aunque parece que no sale mucho. Bien, pues aquí se ve perfectamente cómo es la función. Vendría siendo una parábola y después, pues tendría el... A ver, que tengo aquí un invento. Bien, y después enlazaría perfectamente con esta tangente. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si la parábola pues viniese por otro lado? Por ejemplo, vamos a poner que la parábola viniese así, por aquí. Bueno, pues lo que pasaría es que la tangente a la izquierda, f de 0 menos, sería la misma, pero a la derecha no. La pendiente de la recta tangente serían paralelas, ¿vale? Pero entonces el límite a la izquierda me daría una cosa, 0, bueno, el límite a la izquierda me daría, bueno, en este caso 1, pendiente 1, y a la derecha también, pendiente 1, pero sin embargo las derivadas laterales sí que serían iguales, pero no sería una función
continua y por lo tanto esta función pues no sería derivable en el x igual a 0. Bueno, vamos ahora con el apartado B. El apartado B dice, no tiene nada que ver con el A, calcular A, B y C para que la función f de x igual, bueno, ahí pone f de x igual a ax cuadrado más b, la verdad es que si se escribe lento igual se escribe mejor, pero más b seno de x más c verifique que f de 0 es igual a 0, ¿vale? Que f' de 0 es igual a 1 y que f segunda de 0 es igual a 2. Tres parámetros, tres pistas. Pues es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, es que ya se ve venir. Bueno, pues vamos allá. Para que f de 0 sea igual a 0, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que f de 0, que es igual a por 0 al cuadrado, más b por el seno de 0, más c, que esto vale, el seno de 0 es 1, ¿no? No, el seno de 0 es 0, 0 por b, 0 más 0 más 0, c. Bien, y esto es igual a c. Y eso tiene que ocurrir que sea 0. Vaya, esta es una de las ecuaciones. Una de las ecuaciones, jolín, ya, pues c vale 0, no lo usamos ya. Vale, para que f' de 0 sea igual a 1, ¿cuánto vale la derivada? La derivada sería f' de 0 es precisamente la derivada de esto, 2a por x más la derivada del seno es el coseno, b coseno de x, ya está, se acabó. Así, esto es en x igual a 0. Y esto me daría 2a por 0, ¿vale? Y coseno de 0 es 1, pues esto me daría b. Y b tiene que ser igual a 1. Váyame, pues ya también lo voy a utilizar si hace falta. Y la tercera de las condiciones, la derivada segunda en 0 vale 2, la derivada segunda en 0 es la derivada de la derivada primera, 2a más b por la derivada del coseno, que es el menos seno de x, pero ya lo pongo aquí, menos seno de x. Y esto en x igual a 0. Entonces esto me da, en el 0 seno de 0 es 0, pues en total que me da 2a. Y 2a tiene que ser igual a 2. Entonces de aquí a tiene que valer 1. Bueno, un ejercicio más sencillito, ¿no? Vale, pues este ejercicio creo que te dan 1,25 puntos. O sea que mira, vale, en el 17, ¿no? Este es del 17 creo. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, dada la función f de x igual a 2, este es uno de los que asusta, e menos 2 por el valor absoluto de x. Estudiar, vamos a ver, en derivabilidad, se pide aquí, derivabilidad, crecimiento, decrecimiento y extremos relativos, ¿no? Máximos, mínimos y asíntotas también. Bueno, completo el ejercicio. Bueno, pues vamos a ver cómo se abordaría. Lo primero que hay que ver para un ejercicio de esto es ver si, bueno, pues si hay problemas de continuidad, derivabilidad, pero sobre todo, ¿qué es esto? El valor absoluto de x. Anda, ¿y eso cómo era? El valor absoluto, bueno, se sabe que es lo que tira, sería lo mismo en positivo. Vamos a ver, el valor absoluto de x, si el número es positivo, es el mismo número, ¿no? O incluso si vale 0. Y si es negativo, ¿qué hacemos? Pues si es menos 3, le ponemos un menos delante, quedaría menos 3. Ese es el valor absoluto de x. Bueno, pues esto, lo primero que hay que hacer es traducirlo al español, digamos. Entonces, quedaría que esta función es igual, en realidad, a 2 por e elevado a menos 2x, si x es mayor o igual que 0. Y 2
por e elevado a menos 2x, pero claro, la x pasaría a ser menos x, pues entonces sería más 2x si x menor que 0. Mucho cuidado con el mayor igual que 0 arriba y el menor que 0 abajo. A veces algunos ejercicios lo cambian y es un jaleo. Piensas que te acercas por la izquierda cuando en realidad te estás acercando por la derecha, porque uno se acostumbra muy fácilmente a tener mayor igual que 0 arriba y menor que 0 abajo. Cuando te lo cambian, pues es como los polinomios. Te cambian el orden de los monomios y ya está, pues un lío fácil. Bueno, pues vamos a ver. Esta función es una función exponencial a trozos. Bien, pues es una función exponencial a trozos. Las funciones exponenciales te venían dibujando, pues, o bien te venían así, o bien te venían al revés, de esta otra forma, ¿no? Bueno, todos pasan por ahí, así, ¿vale? Pero en cualquier caso, todas positivas, siempre, con asíntotas en 0, pues estas funciones son continuas y derivables, pues son funciones elementales. Entonces, lo primero que hay que hacer es que no hay problemas de derivabilidad ninguna. Lo único a lo mejor en el punto donde rompen el 0. Entonces, eso siempre hay que ponerlo cuando se pide la derivabilidad en un punto. No, pero si se pide en general, hay que poner todos los puntos. Entonces, me están pidiendo también que ocurra en el punto 10. Entonces, bueno, pues se trata de una función que es exponencial. Entonces luego es continua y derivable en R por lo menos menos el 0, por lo menos, por lo menos. Vamos a ver qué ocurre en x igual a 0. Desde luego, lo primero que habría que ver sería la continuidad, como vimos antes. Entonces, primer paso en esto, continuidad. Para la continuidad en el 0, la función en el 0, la función a la izquierda del 0 y la función a la derecha del 0. La función en el 0, si x es mayor o igual que 0, es 2 por e elevado a menos 2 por 0. Cuidado con estas cosas. 2 por e elevado a 0. Vale, 2 por e elevado a 0 es 2 por 1. 2. Vale. Aquí a la izquierda, límite, cuando x tiende a 0 menos. A la izquierda, sería esta otra parte, esta parte de aquí. Entonces tendríamos de 2 por e elevado a 2x. Es 2 por, bueno, al final es que hace el cálculo desde arriba, 2. Y después a la derecha, límite, cuando x tiende a 0 menos, bueno, a la derecha es 0 más, de 2 por e elevado a menos 2x, pero al final, este sí que es el de arriba, quedaría 2. Esto implica que existe el límite, cuando x tiende a 0 de la función, que me vale 2, y esto implica que el límite cuando x tiende a 0 de la función es igual a, cuando x tiende a 0, a f de 0. Es decir, f es continua en x igual a 0 también. Y por lo tanto también es continua en todo R. Bueno, pues ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad, que es lo que pide el problema, pero siempre hay que pasar antes por la continuidad, pues vamos a estudiar los límites laterales. Los límites laterales, primero f' de 0 a la izquierda, que sería la derivada de 2 por e elevado a 2x, la derivada de eso en x igual a 0. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, pues esto vale 2 por, es una exponencial, ¿no? El logaritmo neperiano de la base, que es 1. La derivada del exponente, que es 2, y la misma función. Total, esto es 4 por e elevado a 2x. Esto evaluado en x igual a 0, ¿vale? Y esto me da 4 por 1.
por elevado a 0. Vamos, 4 por 1, 4. Y ahora tendríamos f' en 0 más, que sería la derivada de 2e elevado a menos 2x, evaluada en x igual a 0. Y esto es, pues lo mismo, 2 por una exponencial. Sería la derivada del logaritmo, del logaritmo de e, que vale 1, por la derivada del exponente, que es menos 2 en este caso, y la propia función e elevado a menos 2x, y esto evaluado en x igual a 0. Total, que me va a quedar menos 2 por 2, 4 por 1, ¿vale? Pero cuidado que es menos 2, o sea que esto es menos 4. Entonces, estos son distintos. Como f' de 0 menos es distinto de f' de 0 más, pues f no es derivable en x igual a 0. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a pasar a la otra parte, o sea, a los máximos, mínimos y todo eso. De momento vamos a recopilar la derivada, que la derivada de la función f' de x, a ver, f' de x, ahí se ve bien, es igual a 4 por elevado a 2x si x es mayor o igual que 0. Y después menos 4 por elevado a menos 2x si x es menor que 0. Mayor o igual no, porque en el 0 no era derivable, así que este signo no está bien, no es correcto. Sería mayor. Bueno, pues ahora vamos a ver el signo de esto. El signo de esto, ¡oh, qué difícil! No es difícil, porque aquí tenemos una función exponencial que, bueno, ni siquiera eso, la función exponencial va subiendo y bajando. Aquí este es el 0. A la derecha, esto es positivo, porque esto es positivo siempre. La e elevado a 2x es positiva, si la multiplico por 4 es positiva, ¿no? Sí, vale, pero cuidado, porque nos estamos confundiendo. Esta no es la derivada que teníamos. Es que la he copiado mal. Esto aquí es, cuando x es mayor que 0, es así, es en menos. Y aquí es en menos, y cuando es mayor que 0 quedaría así. Así sí. Entonces, ahora vamos a ver los signos de la derivada de esta función. Es positiva. Esto es positivo. Esto es positivo. Pero esto es negativo. Con lo cual, más por menos, aquí me va a dar 0, me va a dar negativo. Y esta otra parte, este es positivo y este es positivo, aquí no hay problema, es positivo. Con lo cual, la función inicial, si la derivada tiene esos signos, quiere decir que aquí va bajando y aquí va subiendo. Y ahora todo esto hay que expresarlo en plan escrito. Es decir, f es creciente en menos infinito 0 y decreciente en 0 infinito. Y además tiene un máximo aquí en m, que es el punto 0, f de 0. ¿Se puede calcular f de 0? Sí, lo habíamos calculado incluso en el ejercicio, ¿no? F de 0, quedamos que era, a ver, m es 0, bueno, se puede poner aquí 0, sería 2, ¿no? 0, 2. Vale, pues ya tenemos aquí el máximo. Ya tenemos hecho este apartado, este apartado, este apartado. No tiene mínimos, ¿vale? No tiene mínimos. Aunque no hace falta ponerlo, si no los tiene, ¿para qué, no? Bien, vamos a ver ahora las asíntotas. Bien, asíntotas verticales. Bueno, vamos a cambiar de colorito.
Verticales no tiene, porque es una función que siempre es positiva, bueno, negativa, pero nunca se va al infinito, porque no hay denominadores ni nada de esto. Entonces no tiene asíntotas verticales, no las ponemos. Oblicuas tampoco. Vamos a ver si hay horizontales. Entonces, ¿cómo se estudiaban las asíntotas horizontales? El límite, cuidado porque esta no es una función polinómica, estudiamos a los dos lados, ¿vale? Cuando x tiende a infinito de la función de f de x. También aquí, para calcular el límite, hay que calcular el límite a la derecha, es decir, de 2 por e elevado a menos 2x. Entonces, si esto tiende a infinito, pues la x tiende a infinito y quedaría e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito, bueno, pues esto hay que acordarse que e elevado a menos infinito es 1 partido de e elevado a infinito, que es 1 partido de infinito, total, 0. Bueno, pues entonces esto es 0 por 2. 2 por 0, 0. Luego, efectivamente, y igual a 0 es una asíntota horizontal a la derecha. ¿Vale? Ahora vamos con el límite a la izquierda. Límite cuando x tiende a infinito, bueno, a infinito no, a menos infinito de la función. Ay, casi no se ve nada. Límite cuando x tiende a menos infinito, ¿de qué? De 2 por e elevado a 2x. Y esto es e elevado a 2 por menos infinito, exactamente lo mismo. E elevado a menos infinito, 2 por total 0. Luego y igual a 0 es una asíntota horizontal a la izquierda. Conclusión, que igual a 0 es una asíntota horizontal a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues ahora alguna cosa más. Bueno, se puede ver que la función es simétrica, pero eso igual no nos damos cuenta ahora mismo. Vamos a intentar pintarla, teniendo en cuenta que es una... Bueno, es que prácticamente casi está pintado. Pero bueno, teniendo en cuenta que es una exponencial, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Pues venimos aquí, así, así. En el 0 decíamos que valía 2. Y después, cuando es mayor que 0, es de la forma e elevado a menos x, ¿no? Vendría así, bajando, con su asíntota horizontal, o sea, una cosa así. Y por aquí seguiría, pero claro, solo quiero la parte que es mayor que 0. Y en la parte menor que 0 es 2 elevado a x, vendría subiendo como un tobogán, pero solo cogeríamos la parte que es menor que 0, o sea, sería una cosa así. Aquí se ve la simetría de la función. Y bueno, pues no tiene más, es bien pintada, hay que echarle un poco de imaginación. Y este ejercicio pues ya quedaría listo. Vamos a seguir con un tercer ejercicio. Un tercer ejercicio que dice, sea la función f de x igual a x al cuadrado por e elevado a menos x. Bien, si escribo más lento, pues se ve mejor, pero también pasa más rápido, o sea, el tiempo pasa igual, pero da menos tiempo a hacer las cosas. Se pide pues todo eso, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, extremos relativos, pero aquí también se pide concavidad y convexidad, máximos, mínimos. Bueno, para todo esto hay que ver si es derivable y todo eso, aunque estamos en el tema de derivabilidad, la verdad es que ya me he enrollado me he ido por otros derroteros, pero bueno. Esto entra todo, o sea que da igual, máximos, mínimos, ¿qué más se pide? Máximos, mínimos, extremos relativos, concavidad, convexidad, y también se piden los puntos de inflexión y las asíntotas. Bueno, aquí vamos, está completito, e incluso la gráfica, o sea que además todo eso se pide. Bueno, pues al ataque. Lo primero, o sea, como se pide todo, pues ya empezamos directamente a hacer todo. Todo sería empezar por el dominio de la función.
el dominio de esta función, bueno, teniendo en cuenta que el x cuadrado es un polinomio y que e elevado a menos x es una potencial, tenemos un polinomio, una potencial, no por una exponencial, por exponencial. Por lo tanto, el dominio es todo R, porque son funciones elementales que están, y no solo eso, son derivables, continuas y todo eso. La función está, además, mira, pues una cosa así es que f de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a R. Porque x cuadrado, esto es positivo, y e elevado a menos x pues es positivo. Bueno, podría ser 0 porque aquí fuera x igual a 0, pero vemos que en principio es mayor o igual que 0. A lo mejor podemos usarlo para algo, ¿vale? Bueno, si nos pasamos para algo que dé un mínimo por debajo del 0 o una cosa así, pues entonces ya tenemos que ver, cuidado que aquí hay algo mal. Bueno, hay que representar la gráfica, entonces yo calcularía los costes con los ejes. Y quizá mejor cada cosa en un colorito, que queda más guay. Entonces, con el eje X habría que coger y decir, bueno, pues ¿cuándo es f de x igual a 0? ¿Cuándo es x al cuadrado por e elevado a menos x igual a 0? Esto siempre es positivo. Entonces, esto ocurre solamente cuando x cuadrado es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 0. Entonces, el punto de corte con el eje X podríamos decir que es el punto P, 0, F de 0. ¿Este qué punto es? Es el punto P, 0, F de 0 es 0 por algo, 0. 0, 0. Corta en el origen al eje X, entonces al eje Y, ¿dónde corta? Pues también en el punto P. No lo calculamos. No hace falta porque es el mismo punto de corte. El siguiente paso sería calcular las asíntotas, porque vamos a ir por el orden que se suele llevar asíntotas. No por el orden del enunciado, sino por el orden que se suele llevar. Asíntotas, primero verticales. ¿Hay algo que esté en un denominador? Pues sí, podría anularse algo en un denominador. Bueno, de hecho, la función f de x es x partido de x cuadrado, el partido de e elevado a x. Pero claro, esto nunca va a ser 0, el denominador nunca va a ser 0, así que verticales no va a haber. Horizontales. Bueno, pues para estudiar las asíntotas horizontales habría que calcular el límite, y cuidado porque aquí hay que hacerlo por los dos lados, cuando x tiende a más infinito, vamos a poner un más infinito de la función de x al cuadrado por e elevado a menos x. Y esto, pues es, vamos a ponerlo para mayor claridad, como x cuadrado partido de e elevado a x. Entonces esto me quedaría infinito entre infinito. Vale, infinito entre infinito. Vale, pues aplico la regla del L'Hopital. Y entonces me quedaría el límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. No es la derivada de un cociente. La derivada de x es de x al cuadrado 2x y la derivada de elevado a x es ella misma. Vaya, pero es que esto es infinito entre infinito, ¿no? Bueno, pues aplicamos la regla del L'Hopital. ¿Qué pasa? Bueno, pues será el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 2x, 2. La derivada de elevado a x, elevado a x. Vale. Y ahora sería 2 entre elevado a infinito, 2 entre infinito, 0. Vale. Luego entonces, a la derecha, la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal a la derecha. ¿Vale? Vamos a calcular ahora a la izquierda, porque en estos que no eran cocientes de polinomios era conveniente calcularlo por los dos lados, x al cuadrado por e elevado a menos x. Y dirá, vale, es que es el mismo cálculo, me va a dar 0 también. Bueno, eso lo vamos a ver. Infinito entre infinito, vale, L'Hopital.
Y ahora quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De qué? Pues de 2x por e elevado a x. Cuidado, porque infinito entre infinito, no nos hemos embalado un poco, porque esto es menos infinito al cuadrado, vale, infinito, pero e elevado a menos infinito, cuidado, porque e elevado a menos infinito, esto quedaría e elevado a menos infinito, esto es 0, infinito entre 0, bueno, esto se podría decir que es algo entre 0, es indeterminado. Vale, pues entonces nada, pues no se podría hacer de esta manera. Yo diré, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Lo primero que hay que hacer cuando se calcula un límite es sustituir y a ver qué ocurre. Infinito al cuadrado por e elevado a menos infinito, e elevado a infinito es infinito por infinito. O sea, todo esto, en realidad, hemos ido por inercia. Cuidado con las inercias, porque son así de traidoras. Esto no hace falta calcularlo, porque esto me da infinito, esto tiende a infinito, y esto tiende a infinito. Infinito por infinito, este límite es infinito. O sea que no hay asíntota horizontal a la izquierda. Y cuidado porque por intentar hacerlo igual que arriba, pues bueno, ahí va todo esto, que en realidad sobra. Entonces tenemos una asíntota horizontal a la derecha. Vale, el siguiente paso de esto, ¿cuál es? El estudio de la monotonía. Bueno, lo siguiente que tenemos que estudiar es la monotonía, pero ya según se va haciendo la gráfica, conviene ir pintándola. Bueno, pues entonces vamos a ir pintándola. Lo que sabemos, ¿vale? Venimos aquí, teníamos que tenemos un punto de corte en el 0, 0 y una asíntota a la derecha. O sea, por aquí sería una asíntota y el punto de corte aquí. Esto es lo que tenemos. Bien, pues ahora vamos a seguir con la monotonía. Es decir, el estudio de los máximos, los mínimos y todo eso. Para eso hay que hacer la derivada de la función. Bueno, pues bien, la función a derivar era x cuadrado por e elevado a menos x. Esta derivada. Las derivadas, pues como siempre, hay que dominarlas. Sería la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero, x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es la misma función por el logaritmo neperiano de la base, que es 1, por la derivada del exponente, que es menos 1, que ya lo he puesto aquí. ¿De acuerdo? Bien, cuando esto hay que igualarlo a 0, pues conviene sacar factor común todo lo que se pueda. En principio podríamos sacar aquí también hasta la x, pero vamos a sacar solamente la e elevado a menos x. Entonces me quedaría 2x menos x al cuadrado por e elevado a menos x. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando hagamos f' de x igual a 0, esto ocurre si y solo si, como e elevado a menos x es distinto de 0, pues solo ocurrirá cuando 2x al cuadrado menos x, o sea, cuando 2x menos x al cuadrado sea 0. Teniendo en cuenta que esto es x por 2 menos x, me da por un lado x igual a 0, y por otro lado x igual a 2. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora tendríamos aquí el típico, tendríamos el 0, el 2 y ya está. El 0 y el 2. Bien, ¿cómo estudiamos los signos de la derivada? Los signos de la derivada, esto es positivo, el e elevado a menos x, serían los signos de esto. Y esto es una parábola que es convexa, viene así, porque el coeficiente de x cuadrado es negativo, con lo cual si yo pintase la función esta vendría pues de esta manera, ¿sí? Pasando por ahí.
O sea que en principio aquí sería una función negativa, aquí positiva y aquí negativa. Una función me refiero a la derivada de la función, ¿eh? Bueno, esto me quiere decir que la función inicial es decreciente, luego es creciente y luego es decreciente. Va a tener un mínimo en el 0 y va a tener un máximo en el 2. Y esto se pone en plan bonito. ¿De acuerdo? Entonces, f es decreciente, bueno, venga, decreciente en menos infinito 0, unión 2 infinito, f es creciente en 0,2. Tiene un máximo en m, dijimos en el 2, bueno, venga, 2 f de 2. ¿Se puede calcular 2 f de 2? Bueno, la f de 2 sería, me quedaría, lo sustituyo en la función, no en la derivada. Si sustituyo aquí, me va a quedar 0. 3 por 2, 4, menos 4, 0. Tendría que saltar la chispa, cuidado, aquí me puedo estar equivocando. Vale, sería 2 al cuadrado, 4 por e elevado a menos 2, 4 partido d cuadrado. ¿De acuerdo? Y un mínimo en m sería el punto 0, f de 0, que este hemos visto que es el 0, 0. Podemos llamarle el punto p, pero bueno, vamos a poner el 0, 0. Es decir, que la función de momento me está dando que vamos a ver, bueno, no hace falta, no lo miro. Váyame. A ver, así. No, así tampoco. Bueno, pues nada, pues me quedo con eso. La función me está dando que tiene un mínimo en el 0, 0, que vendría así. Tiene un máximo en el 2, 1 y 2. En el 2 y 4 partido de cuadrado, viene siendo casi 2, casi, esto está casi en el 1, o sea, por aquí. O sea, tendría un máximo así. Y además tiende para acá. Bueno, pues ya se puede decir cómo va, ¿no? Podemos calcular el límite en el menos infinito, lo hemos calculado, que si va al infinito era, ¿no? Vendría por aquí, pues la función va a venir, vamos, está claro cómo va a ir. Pero a mí me piden más cosas, no solo me piden la monotonía, me piden la concavidad, la convexidad, los puntos de inflexión. Bueno, pues vamos a calcularlos. Venga, vamos allá. Pasamos un poco aquí y veremos la curvatura. La curvatura se estudia con la segunda derivada. La segunda derivada sería la derivada de lo que hemos derivado antes, o sea, de ese 2 por... Bueno, la derivada casi siempre hay que currársela mucho. Es la derivada de menos x al cuadrado más 2x, lo he cambiado de lado, por elevado a menos x. La derivada de esto. Bueno, ¿y esto cuánto es? Pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, es decir, menos 2x más 2, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, sería elevado a x, o menos x, ¿vale? Más el primero, menos x al cuadrado, más 2x, por la derivada del segundo que es elevado a menos x por menos 1. Hay que cambiar este, menos eso. Y esto, pues, claro, habría que sacar el elevado a menos x factor común, que es lo más, lo que para igualarlo a 0, sacamos el elevado a menos x factor común y me va a quedar menos 2x menos, bueno, más 2, eso por un lado, menos x al cuadrado más 2x, esto es lo que, digamos, multiplica a elevado a menos x, que esto lo adecentamos un poco y me quedaría el menos, pues x al cuadrado,
menos 2x y menos 2x menos 4x. Y menos, no, 2 más 2 por e elevado a menos x. Bien, si igualamos la segunda derivada a 0, f segunda de x será igual a 0 si y solo si, claro, esta parte es siempre positiva, pues si solo si x al cuadrado menos 4x más 2 es igual a 0. Y esto pues es una ecuación de segundo grado, con lo cual me va a dar que x es igual a menos b, o sea 4 más menos 16 menos 8, ¿no? Partido de 2a, de 2, que es 4 más menos 16 menos 8 son 8, ¿no? Partido por 2, 8 es 2 raíz de 2, partido por 2, total 2 más menos raíz de 2. Bien, pues de la concavidad a la convexidad nuevamente pintamos 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2. La segunda derivada tiene el signo de esta parte de aquí, de esta parábola, que es una parábola que es cóncava, o sea, vendría de esta manera si la pintase. Quiere decir que aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva, lo que se traduce en la concavidad y la convexidad, que esta función es cóncava, convexa y cóncava, y esto pues hay que decirlo pues otra vez en plan bonito, es decir, vamos a bajar un poquito, ahora estamos poniéndolo en plan bonito. Para eso pues f, coger el colorcito, f es cóncava, así ponemos el dibujito siempre, no va a ser que haya alguno que diga en menos infinito, a lo mejor soy yo el único que lo dice, ahora que lo pienso, pero bueno, menos raíz de 2, unión, 2 raíz de 2, 2 más raíz de 2, que diga infinito, ¿vale? F es convexa, así, en 2 menos raíz de 2 a 2 más raíz de 2. Tiene un puntos de inflexión, bueno, 2 puntos de inflexión. Bueno, pues el primer punto sería 2 menos raíz de 2, f de 2 menos raíz de 2. ¿Vale? ¿Se puede calcular f de 2 menos raíz de 2? O sea, depende de la función. No me acuerdo cuál es la función, pero vamos a traer la función. A ver cuál sería. La función viene, es x cuadrado por e elevado a menos x. X cuadrado por e elevado a menos x. O x cuadrado partido de elevado a x. Vale, la voy a copiar por aquí, ¿no? F de x, para que no se me olvide. F de x es igual a x cuadrado partido de elevado a x. Entonces sí que lo podemos intentar, ¿no? Por lo menos dejarlo indicado. Total, elevado a eso, pues queda elevado a eso. Igual a 2 menos raíz de 2 por x al cuadrado. 2 menos raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Sí, al cuadrado. Con lo cual, estoy viendo que en los ejercicios de selectividad que tengo ahí resuelto, esto está mal. ¿Vale? Porque vamos a ver. Esto sería 2 menos raíz de 2 al cuadrado, que sería el cuadrado primero, menos 2 por 2, 4 raíz de 2, más el cuadrado segundo, más 2. Esto sería 6 menos 4 raíz de 2, que no es lo que pone aquí. Entonces sería 6 menos 4 raíz de 2 partido de e elevado a 2, ¿no? O sea, de e elevado a 2 menos raíz de 2. Y el otro punto de inflexión, es un 2, será igual a 2 más raíz de 2 por f de 2 más raíz de 2. Ya va a sonar el timbre, que quedaría 2 más raíz de 2 por
Bueno, pues aquí habría que poner 2 más raíz de 2 al cuadrado, que sería el cuadrado primero más 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, total 6 más 4 raíz de 2. Entonces quedaría aquí 6 más 4 raíz de 2, partido de e elevado a 2 más raíz de 2. Y ya tendríamos los puntos de inflexión. Queda el dibujito de la gráfica. Bueno, se me ha olvidado dar el botón de grabar mientras explicaba cómo se pinta la función. Pero bueno, que es esto. Esos son los datos que tenemos y ya está. ¿Vale? Pues ahora, mañana más. Esto hay que estudiarlo, ¿eh? Estos ejercicios convendría que los hicieseis de más. Os voy a poner uno de tarea para que estudiéis. Es lo mismo. O sea, tarea. Con la función f de x igual a x más 1 por e elevado a menos x. ¿De acuerdo? O sea, colorín colorado, por hoy ya hemos acabado. Gracias por su asistencia.